nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos de Intereconomía. Hace unos días el gobierno vasco le pedía, el gobierno autónomo vasco, le pedía al gobierno del conjunto de España que pidiera perdón por el bombardeo de Guernica, como si la culpa fuera del gobierno Rajoy. Pero el episodio sirve para que nos hayamos preguntado, ¿realmente qué pasó en Guernica? Todo el mundo sabe que hubo un bombardeo en Guernica y Picasso pintó un cuadro, pero realmente fue la hecatombe que luego ha pasado a la historiografía. ¿De verdad es historia lo que se está contando sobre Guernica? ¿Qué pasó realmente allí? Bueno, pues hoy hablaremos de eso y lo haremos con la ayuda de Juan Fluger, periodista de Gaceta, profesor de historia. Antes, un breve vídeo para ponernos en contexto y enseguida empezamos. El bombardeo de Guernica es uno de los hechos más famosos y también más tergiversados de la Guerra Civil Española. La propaganda de guerra agigantó hasta dimensiones del Holocausto un episodio que fue trágico, sí, pero objetivamente no más relevante que muchos otros bombardeos de nuestra guerra. El episodio se inscribe en la ofensiva de las tropas franquistas sobre el Frente Norte. El 26 de abril de 1937, el mando de la Legión Cóndor alemana, que combatía con el bando nacional, tomó una decisión militar equivocada. Sin autorización del mando franquista, aviones alemanes e italianos bombardearon la villa vasca de Guernica. Pretendían destruir el puente de la ciudad para recortar la retirada republicana, pero no lograron su propósito. Sin embargo, el bombardeo tendría unas consecuencias imprevisibles. Ocurrió que con parte de la ciudad incendiada se llamó a los bomberos de Bilbao, pero estos, aunque estaban tan solo a 30 kilómetros, tardaron más de 3 horas en llegar. En ese lapso, el fuego se extendió por toda la ciudad. Como en la mayoría de las construcciones abundaba la madera, la destrucción fue atroz. El número de víctimas, sin embargo, fue comparativamente escaso, 126 personas según el estudio más reciente, lejos de las 3.000 que contó la propaganda. La mayor parte de la población ya se había puesto a salvo fuera de Guernica, pero las crónicas de los corresponsales extranjeros, copiándose unos a otros, amplificaron el hecho hasta convertirlo en una hecatombe. El suceso saltó todas las fronteras y llegó a un artista que esperaba inspiración, Pablo Picasso, que había cobrado del Frente Popular 150.000 francos franceses para hacer un mural en la Exposición Internacional de París y aún no había empezado su obra. El bombardeo de Guernica dio a Picasso la inspiración que necesitaba. Así se construyó el mito de Guernica. En la Guerra Civil Española hubo más bombardeos sobre población civil, y eso en los dos bandos. Muchos de ellos fueron bastante más mortíferos que el de Guernica. Ninguno de ellos, sin embargo, tan célebre como el de la Villa Vasca. Por eso se dice que la primera víctima de la guerra siempre es la verdad. Y para restablecer la verdad, Juan Fluger, muy buenas noches. Muy buenas noches. Está aquí nuestro compañero de Gaceta.es, profesor de Historia, autor de un blog seguidísimo precisamente sobre guerra civil y comunismo en particular en la Gaceta. Bueno, realmente, habría que empezar haciendo preguntas una detrás de otra, así que si te parece lo vamos a hacer. Fantástico. ¿Por qué Guernica? Bueno, Guernica tenía, aparte de ser un nudo de comunicaciones importante, como bien ha señalado el vídeo de introducción, en el que había un puente que era necesario para unir a las dos partes en las que estaba dividido el ejército del norte republicano, en la que tenía sede en Bilbao y la que tenía cuartel general en San Sebastián. La villa de Guernica se encuentra situada entre estas dos localidades y la carretera de una otra capital pasa por ahí. Aparte de que era un núcleo de comunicación, si se cortaba la comunicación se dejaba aislado los dos, un ejército en plena campaña del norte, en plena ofensiva, o justo antes de comenzar la parte importante de la ofensiva del norte. Por otro lado, Guernica tenía dos fábricas de material bélico, una de munición y otra de percutores para fusiles,
Y en tercer lugar, tenía acantonada una fuerza de ejército que se estimaba en aquel momento entre 1.500 y 2.500 soldados regulares, no milicianos. Estaban fuera de Bilbao y de San Sebastián para que no se contagiaran de la oleada revolucionaria en la que estaba inmerso el ejército republicano. Por lo tanto, tenía un triple componente de importancia militar y estratégica. Bien, es decir, no era una ciudad civil como dice... No era eso que decían, vamos a probar las bombas nuevas, que no hubo bombas nuevas. Efectivamente. Esta es otra cuestión. El bombardeo lo ejecutan las aviaciones alemana e italiana, bajo el mando alemán de la Legión Cóndor. Exactamente. Con conocimiento del cuartel general de Franco, sin su conocimiento, con su conocimiento pero sin su autorización, ¿qué pasó exactamente? Inicialmente ni conocimiento ni autorización. Esto es una maniobra que von Richthofen, que es el jefe de la Legión Cóndor, decide llevarla a cabo para mostrar la posible eficacia de las acciones previas aéreas antes de una ofensiva sobre el terreno. Lo que hace es intenta bombardear y destruir ese puente. Ese puente estaba en la carretera, en todas las carreteras no es como ahora, que pasan fuera de los núcleos urbanos, sino que pasaba por una zona próxima al centro del núcleo urbano. Era un puente difícil de bombardear. Y ellos lo que quieren es demostrar que partiendo la posibilidad de comunicar esos dos ejércitos es más fácil, atacando como se iba a atacar en ese momento desde el oeste, romperle los suministros desde el este. Cuando el cuartel general de Franco conoce el bombardeo sin su autorización, eleva una protesta formal y por escrito ante las autoridades alemanas para que no vuelva a ocurrir eso. De hecho, no vuelve a haber una sola iniciativa en toda la guerra iniciada por los alemanes o por los italianos. Es interesante porque con los italianos había pasado lo mismo en Guadalajara. Había pasado en Guadalajara y hubo un problema también en el frente, en Extremadura, en una unidad, la única unidad combinada que había de españoles e italianos, que era la división Flecha Azul, que hubo que separar a los españoles de los italianos porque los italianos querían tomar la iniciativa en romper un frente que había entre Campillo y Retamal de Llerena. Entendido. Se dice que era un día de mercado en Guernica. Cierto. Y que, por tanto, la aviación cae sobre una ciudad atestada de civiles porque había día de mercado. Es cierto que era día de mercado. La única cuestión es que no es cierto que la aviación ni se bombardease sobre esa población civil. ¿Por qué? El mercado generalmente en Guernica duraba desde primera hora de la mañana hasta las 4 de la tarde. Ante la proximidad se estaba acercando el frente hacia la ciudad de Guernica por los avances del Ejército Nacional y el alcalde decide que ese día, a partir de ese día y ese día ya se pone en práctica, el mercado se cierre a mediodía. La orden es a mediodía, no sabemos exactamente si se refiere a las 12 con el mediodía horario o el mediodía tradicional en España que podía ser la 1:30 a las 2. Como el bombardeo empezó poco después de las 7:30 de la tarde, evidentemente el mercado estaba cerrado y la gente que venía al mercado suministrando desde las aldeas próximas a Guernica ya había salido, estaba en sus pueblos que es otra cosa que casa con esos mitos. Dicen, no, es que había gente saliendo que fue ametrallada en las carreteras. En primer lugar, no hubo un solo ametrallamiento en las carreteras, como han demostrado los estudios de Palacio de Echena. Y en segundo lugar, los que iban no iban huyendo del bombardeo, sino que habían salido a las 3, las 4 de la tarde para volver a su casa de haber llevado sus productos al mercado. Ahora vamos a ir a esa cosa de los ametrallamientos. Una de las cosas que se dicen es que el bombardeo duró horas. Cosa que la verdad es que logísticamente me llama mucho la atención porque los aviones estaban en Burgos. Exactamente, de Burgos. Los aviones principales del bombardeo son los Savoia italianos y los Junker. Hay algún Dorner también, pero son menos. Hay 2 Dorner y el resto son todo Junkers y Savoia. Esos aviones tienen a plena carga, como cuando se va a hacer un bombardeo, una autonomía de entre 2 horas y media y 3 horas y cuarto, dependiendo de cada uno de los modelos y dependiendo de las adaptaciones que tuviera hecho cada uno de ellos, porque también entre los modelos había diferencia. Si tenemos en cuenta que de Burgos a la velocidad de un avión de carga de entonces a Guernica, estamos hablando de que hay algo más de una hora, claro. Son 180 kilómetros, algo más de una hora, ida más una hora vuelta. Le queda media hora para bombardeo. Pero es que hay testimonios y además realizados y tomados por el propio Frente Popular, por el propio gobierno republicano durante la Guerra Civil, de ciudadanos de Guernica, que dice que hubo 3 pasadas. 3 pasadas con esos aviones en el ángulo de giro, está estudiado por historiadores militares. Estamos hablando de un bombardeo de entre 12 y 16 minutos.
Entendido. También, no entraremos en la devastación, pero también en eso hay mucho que contar. De eso lo haremos enseguida. Antes, la cuestión de los ametrallamientos que sugerías. Es otra parte iban por las calles ametrallando a la gente. Pero las calles en Guernica son muy estrechas. Es que el Guernica de entonces, porque ahora se han ensanchado, pero si vemos fotos de la época, en Guernica de entonces son calles tremendamente estrechas, en las que el avión tendría que entrar en un picado, primero, los bombarderos no, serían los cazas, porque muchas veces leemos que los bombarderos, a la vez que soltaban su carga de bombas, ametrallaban. No, señores. El bombardeo bombardea. El caza es el que ametrallaría. Tendría que hacer unos picados muy complicados, entrando además, no siguiendo la línea de las calles por la estrechez de las mismas, sino entrando en un picado y concentrando el disparo sobre un solo punto. Sería prácticamente imposible hacer blanco. Aparte del riesgo que habría de colisión, si tenemos en cuenta que los aviones de escolta, los caza, tenían mayor problema todavía de autonomía, porque su autonomía estaba entre 2 horas y cuarto y 2 horas y 45 minutos. Tenían el tiempo justo para acompañar a los bombarderos y volverse a Burgos. De hecho, algunos volvieron antes de acabar las cargas, la suelta de bombas. La devastación es conocida, las bombas efectivamente matan, es decir, un bombardeo es un bombardeo y es una tragedia en cualquier caso, sin ninguna duda. Pero la ciudad queda deshecha fundamentalmente por el carácter de las edificaciones y porque el fuego se extiende. Y luego está la cuestión de las víctimas civiles, donde se han dado cifras fabulosas de hasta más de 3.000 personas. Más de 3.000, exactamente. En realidad, hay un recuento hecho. Hay un recuento hecho, de estos dos autores vascos que te comentaba antes, del Palacio de Chani, que en el año 2013... acuden a hacer el recuento definitivo, además un recuento en el que participan la Administración Autonómica Vasca facilitando todos los archivos. En ese recuento, entre los muertos directamente por el bombardeo, más los muertos por los incendios posteriores, más los muertos durante las 48 horas siguientes como consecuencia de las heridas en los hospitales donde fueron llevados, generalmente, sobre todo el de Bilbao, elevan el número a 126 personas. Es decir, de ahí a los 3.600 que se llegó a decir en la propaganda fuera de España, por supuesto, porque dentro de España no se lo creían ni los propios republicanos, ¿no? Tal exageración, hay un abismo. Difiere poco de otro bombardeo, ¿no? El bombardeo de Cabra un año después, en la retaguardia más lejana, en un lugar donde sí que no había ningún tipo de objetivo militar y donde los aviones republicanos bombardean el mercado. No un día de mercado, no, bombardean el mercado y a las 12:30 de la mañana, causando 110 muertos, con solo 3 aviones. No hablamos de la cantidad de aviones que participaron en Guernica, que según una fuente y otra podemos hablar de entre 12 y 16 aviones. Aquí estamos hablando de que con solo 3 aviones, si tú concentras el fuego en un mercado, como se pretendía que había ocurrido en Guernica, con solo una pasada, la mortalidad es mucho mayor, ¿no? Efectivamente. Pero no hubo un Picasso que lo pintara. No hubo un Picasso ni una propaganda internacional, ni un ejército, los guerreros del papel, ¿no? Que les llamaban, ¿no? Los soldados del papel, que magnificaran eso. Ha habido además una historiografía que en lugar de acudir a las fuentes, lo que ha hecho ha sido copiarse unos a otros. Y ese es el problema de que perduren esos mitos. Bueno, me parece que más no se puede contar. Entre otras cosas porque el tiempo se nos acaba, pero hemos dicho lo fundamental. Es decir, el bombardeo de Guernica fue un bombardeo tan lamentable y tan deplorable como todos los actos de guerra, evidentemente. Y las víctimas merecen, por supuesto, todo el dolor y toda la compasión que todas las víctimas. Pero el bombardeo de Guernica fue realmente esto, no fue el acontecimiento mítico que después nos han venido. Juan Fluger, muchísimas gracias. Gracias a ti, un placer. Y aquí seguiremos contando más historias en estos tiempos modernos de Intereconomía. Muchísimas gracias por estar ahí.